Queridos hermanos, en este día tengo el honor de presentaros nuevamente un tema precioso de la palabra del Señor, que se llama algunos atributos de la divinidad o algunas características de Dios. Pero antes de eso, queremos invocar la presencia divina como siempre lo acostumbramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque estamos aquí reunidos invocando tu nombre, porque solamente, Señor, en ti está el poder y la eficacia, porque tú eres el único Dios que existe en el cielo y en la tierra. Venimos, Señor, ante tu presencia, implorándote en el nombre de Jesucristo todas tus promesas y todas tus bendiciones y que tú puedas morar en cada uno de nuestros corazones. Ahora, Señor, al estudiar tu palabra, ayúdanos, Señor, a entender, ábrenos el entendimiento para que comprendamos la excelencia de cada una de las hojas sagradas de tu santa palabra que has dejado para nosotros, a fin de que conozcamos cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Como había dicho anteriormente, es importante que nosotros estudiemos cuáles son algunas de las características de Dios que nosotros encontramos revelados en la palabra escrita de la Sagrada Escritura. Y la primera que encontramos la primera característica de Dios es eterno. Para eso vamos a leer en el Salmo 90, verso 2, donde dice de la siguiente manera: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Entonces Dios es, ¿desde cuándo? Dice, desde la eternidad. Siempre ha existido y siempre existirá por las edades sin fin. Entonces nuestro Dios se remonta a las edades eternas. Nosotros somos finitos y el hombre no puede comprender desde cuándo existe Dios. Algunos tratan de encontrar argumentos para hablar de la existencia de Dios, pero el hombre solo puede hablar desde sus orígenes porque tiene un comienzo. Pero Dios no tiene ni principio de días ni fin de día. Por eso se llama en la Biblia el principio y el fin, el Todopoderoso. Entonces, Dios existe desde la eternidad. ¿Qué significa la palabra eternidad? Significa que siempre ha existido. En el mandamiento, cuando Dios le dijo a Moisés en la zarza ardiente: quita los zapatos de tu calzado, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El profeta le pregunta: si los hijos de Israel me dijeren, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le responderé? Entonces el Señor le dice: yo soy el que soy. Esa palabra significan una presencia eterna. Para Dios, tanto el pasado, el presente y el futuro son iguales. Para Él el tiempo no pasa, el tiempo continúa normal. Y eso dice el Señor en el Salmo 90, verso 4, dice: ¿por qué 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche? Entonces, ¿de cuándo existe Dios? Desde la eternidad. Bueno, tenemos otra característica que es inmortal. Recordemos, nosotros, el ser humano, somos mortales. Entonces, pero Dios es inmortal. Ya lo vamos a comprobar con la palabra de Cristo. A través del apóstol Pablo encontramos en Primera de Timoteo 1:17,
que dice así: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por siempre, jamás. Amén. Entonces, solamente Dios, ¿qué es? Es inmortal, pero nosotros somos mortales. Aunque algunos afirman, algunos predicadores afirman en ese tiempo que nuestra alma es eterna, pero no sé de dónde han sacado que el alma es eterna. El apóstol Pablo dice que el único que tiene inmortalidad es Dios. También vamos a leer en la misma epístola, capítulo 6, verso 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea honra y poder sempiterno. Amén. ¿Quién es el único, hermanos, que tiene inmortalidad? Es nuestro Dios. Él es el único inmortal. De ahí todos nosotros somos mortales, falibles. Nuestros días son como el día de ayer que pasó, o como de la vigilia, la noche. Somos como la hierba que hoy crece, en la mañana está hermosa, florece, y en la tarde se marchita y se cae. Bueno, otra característica que encontramos es que Dios es invisible al hombre pecador. Como hablamos anteriormente, Dios, cuando el hombre no había pecado, él tenía comunión directa con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero cuando cayeron, entonces perdieron la comunión que tenían con Dios. Entonces, vamos a leer por qué entonces ahora es invisible. Es por causa de nuestros pecados. 1 Timoteo 1:17, creo que es el mismo texto que empezamos a leer. Por tanto, dice, al Rey eterno, inmortal, invisible. Entonces, Dios es invisible a los ojos humanos. También vamos a leer en el libro de Éxodo, Éxodo 33:20. 33:20, donde nos dice de la siguiente manera. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos a Dios? Ciertamente dejaríamos de existir, moriríamos, porque nuestra naturaleza no está a la altura de la de Dios. Y también para confirmar estas palabras maravillosas, en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces a Dios nadie lo ha visto, por eso es invisible a los ojos del hombre. En el libro de Isaías dice que por nuestras maldades no podemos ver el rostro de Dios. Y lo vamos a leer para confirmar. En Isaías 59, verso 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro vosotros para no oír. ¿Qué ha pasado por nuestros pecados? Que no podemos ver el rostro de Dios. Pablo dice que Él habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres puede ver ni ha visto. Bueno, otra característica del Señor es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Es una palabra compuesta. Omni significa todo y presente que está en algún lugar, ¿va? Entonces significa que está en todo lugar. Y para eso vamos a leer en el Salmo 139, versos 7 al 12. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar,
Aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Em, Voy a leerles algo aquí que encontré, donde dice la siguiente manera. Em, el salmista describe la presencia del ser infinito como que llena el universo. Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Nunca podremos encontrar un lugar solitario donde no esté Dios. El ojo siempre vigilante, el omnisciente, está por encima de todas nuestras obras, y aunque puede movilizar a todos los ejércitos del cielo para hacer su voluntad, condesciende hasta aceptar los servicios de los frágiles y falibles mortales. Nunca estamos solos, tenemos un compañero, ya sea que lo escojamos o no. Entonces, David comprendió que Dios estaba en todo el universo. Aunque él subiera al cielo, allá lo iba a encontrar. Y si fuere a lo más profundo de la mar, también lo hallaría. O si fuere al Hades. Entonces, no, él comprendió que donde quiera que estuviera, la presencia de Dios iba a estar. Entonces, Dios está en todas partes. Y eso ninguno puede escapar a su mirada infinita. En Jeremías 23, 24 dice de la siguiente manera, 23, 24, eh, ¿acaso se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, ¿podrá esconder a alguien de la mirada del omnipresente? Nosotros podemos creer que estamos solos, pero Dios está viendo todas las cosas. Dice que el trono de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Desde el cielo nos puede contemplar a cada uno de nosotros. Y no solamente, Él ve hasta los pensamientos y la intención de cada uno de nosotros. Em, Cuando Samuel fue a ungir a- a David, Esaí le presenta el primer hijo, pero él dijo, este es el ungido del Señor. Pero inmediatamente la voz vino a él y le dijo, no mires su parecer porque yo lo he hecho. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ve el corazón. Hasta el corazón puede ver el Señor. Vamos a seguir adelante. Otra característica que es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Es que todo lo sabe. Vamos a comprobar si esto es así o no es así. Salmo 139, versos 2 al 4. 139, versos 2 al 4. Dice así: Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Mi andar y mi acostarme has rodeado, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. Entonces Dios sabe todas las cosas antes que puedan venir. Entonces, como dije anteriormente, que Dios ve el futuro, el pasado y el presente, como nosotros vemos diariamente lo que pasa delante de nuestros ojos. Entonces dice que la palabra de nosotros no está en nuestra boca y ya Dios sabe qué es lo que vamos a decir. Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a leer también en el Hebreos 4:13. Hebreos 4:13, donde el Señor nos dice así:
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces no hay nada oculto debajo del cielo que Dios no lo sepa, que Dios no pueda ver. En 1 Juan 3:20. Vamos a seguir leyendo allí. 1 Juan 3:20. Que dice, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Vamos también a encontrar otra característica que es omnipotente. Vamos a ver. Omnipotente significa que Dios todo lo puede. En el libro de Job encontramos en el capítulo 37, verso 23. Dice así, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos grande en poder y en gloria y en multitud de justicia no afligirá. ¿Cómo es Dios? Él es todopoderoso. En el capítulo 42, verso 2, dice así también, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Para Dios, ¿qué es imposible? Nada es imposible para nuestro Salvador. En Salmo 33, versos 6 al 9. 33, 6 al 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como en un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, témanle todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y se estableció. Entonces, Dios dice que al crear todas las cosas, al crear los cielos y la tierra, lo creó solamente con su palabra. Dice que por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra. Entonces podemos encontrar que para Dios nada es imposible, que Él puede hacer todas las cosas creadas, todas las cosas que hay en este mundo y que hay en el mundo venidero. Todo fue creado por nuestro Padre Celestial. Él no necesitó ayudante y no se valió de una materia preexistente. Él solo ordenó y las cosas existieron. También otra característica que es inmutable. Vamos al Salmo 33, verso 11. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, Él permanece para siempre, su palabra. Él es inmutable. Vamos a ver qué es inmutable. Es algo que no cambia. Él no puede cambiar como nosotros cambiamos. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y eso hará. En Malaquías 3:6 dice así. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces Dios, Él no cambia. Él es, dice el apóstol Pablo, Cristo ayer, hoy y siempre. Entonces Dios es lo mismo en todos los tiempos. Él siempre será el que será. Él no cambia. Y esto lo vamos a comprobar con la epístola de Santiago. Santiago 1, verso 17. Donde dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces el Santo Dios ha existido desde la eternidad. Él no conoce ni mudanza ni sombra de variación.
Para seguir adelante, vamos a encontrar otra característica que significa que Dios es santo. Vamos a ver, en el Salmo 99, verso 9, el Señor dice así, por medio de David. Salmo 99, verso 9. 99:9 dice, exaltad a Jehová, nuestro Dios, y adorad en su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. También el apóstol Pedro dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces Dios es santo y en su presencia solo están los seres santos. En él no hay mancha ni sombra de decadencia. No hay ningún pecado. Dice que él es de ojos tan puros que no puede ver la maldad. Él le agrada la santidad. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador arrepentido y que se convierte en su camino y lo invita a seguir la santidad, porque Él es santo y los santos solo pueden estar donde Dios esté. Entonces, delante del Señor no pueden estar personas pecadoras, porque Él es santo. También, justo el Señor, Salmo 7:9. Salmo 7:9. Dice, termine ahora la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, pues el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces, como es Dios, Él es justo y en Él no hay injusticia. Vamos a ver, en el profeta Daniel, capítulo 9, verso 7, dice de la siguiente manera. Daniel 9, verso 7. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como sucede en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel y a todos, a los de cerca y a los de lejos en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión, con que contra ti se rebelaron. Entonces Dios es un Dios de justicia. También es un Dios misericordioso. Éxodo 34, verso 6. 34, 6. Nos dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él se complace en hacer misericordia. Él no nos trata como nosotros merecemos ser tratados, porque su amor es infinito. Su misericordia es eterna. Y no, entonces Dios le dijo a Moisés de que Él es misericordioso y piadoso. No tenemos que ver a Dios como un Dios que está pendiente solamente de que nosotros cometamos errores para castigarlo. Dice que como el Padre se compadece de su Hijo, también Dios se compadece de los suyos o de nosotros. Entonces, porque Dios es un Dios de misericordia. No es un Dios que vengativo, un Dios que castiga, que nos manda a la eternidad, al infierno, para que allí suframos por la eternidad. Entonces, Dios, muchos tienen un concepto equivocado, que todas las cosas que pasan en esta tierra es por
por la culpa del Señor, porque es su voluntad. Pero no han visto a Dios como debe ser visto. Tenemos que mirar al Señor como un padre que cuida de sus hijos. Como el padre está pendiente de sus hijos, así es el Señor de nosotros. También Dios es bueno. Éxodo 33, 19. 33, 19 dice, y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia el que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En Salmo 34, verso 8, nos dice la inspiración divina, 34, verso 8. 34, verso 8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Como nuestro Dios es bueno y es grande en misericordia y en verdad. Vamos a ver Deuteronomio 32, verso 4. 32, verso 4. Deuteronomio 32, verso 4. Dice así. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad. Y ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Entonces Dios es Dios de verdad. No es un Dios de falsedades o de mentira. Salmo 31, verso 5. Salmo 31, verso 5. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Dios, oh Jehová, Dios de verdad. Isaías 65, 16 también nos dice de igual manera. 65, verso 16. 65, verso 16. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Entonces, queda claro que nuestro Dios es un Dios de verdad. Pero falta el último atributo, el mejor de todo, el más grandioso, el que nosotros no podemos describir con nuestras palabras. Dice el apóstol Pablo que ni la altura, ni lo bajo, ni lo ancho, ni el infierno, ni tribulación nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, el amor de Dios, vamos a ver aquí. Juan 3:16, el texto más conocido que hay, porque dice, porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el atributo más importante de Dios? Que Dios es amor. Desde la eternidad y hasta la total extirpación del pecado, Dios es amor. Entonces, pero su amor se manifestó en la dádiva de nuestro Señor Jesucristo, al enviarnos a su Hijo al mundo para rescatar a la humanidad perdida. Habíamos caído como las hojas que lleva el viento y nuestras maldades nos arrastraron. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, vio la posibilidad de rescatarnos del profundo abismo. Y la única manera era enviando a su Hijo Jesucristo. No hay palabra que pueda expresar el amor de Dios. Entonces, solamente a través de su Hijo podemos entender plenamente el significado del amor de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra. En 1 Juan 4, 7 al 11.
Vamos a terminar con este texto que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, hermanos, Dios es amor, ¿va? Ese es el fundamento de su trono. Entonces, aquí encontramos que Dios es amor. ¿Y en qué se manifestó el amor de Dios? Aquí dice, ¿va? En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado primero a Dios. Entonces, nosotros no amamos a Él, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, en el verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Que Dios nos bendiga. Me deseo oración en esta hermosa tarde. Que el Señor pueda ser glorificado por su palabra. Que estas palabras que encontramos en la Biblia nos puedan servir de consuelo. Que nuestro Dios es un Dios que se ocupa de todas las cosas que pasan en este mundo, que Dios está pendiente de cada uno de nosotros y que nosotros, nuestro mayor privilegio es llegar a ser hijos de Él. Amén.